Buenos días, en este miércoles 8 de enero de 2020 les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a hacer un análisis del comportamiento que tuvo la economía a lo largo del año pasado y las perspectivas que se tienen para este 2020. Aunque el Banco Central de Reserva sostiene que la economía crecerá 2.5% del Producto Interno Bruto, la CEPAL calcula que el porcentaje será de 2.3%, similar a la estimación de cierre para el 2019. Para entender el desempeño de nuestra economía hay que tomar en cuenta otras como la estadounidense, de la cual somos dependientes. Además, hay factores que podrían complicar aún más el rendimiento económico, como una mayor tensión entre Estados Unidos e Irán. De todos estos temas y elementos hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, empezamos esta mañana con la entrevista, ya poníamos en contexto lo que vamos a conversar acerca del balance económico a lo largo del 2019, pero también proyecciones y perspectivas para este 2020. Damos la bienvenida a Merlin Barrera, ella es ex viceministra de Comercio e Industria, y también está con nosotros Francisco Lazo, economista. ¿Qué tal, Merlin? ¿Cómo está? Muy buenos días, Wendy. Un gusto estar con usted y con su audiencia, y encantado de poder compartir este foro también con Chico, quien también compartimos en el ministerio y en otros ámbitos. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, feliz año, Wendy. Gracias, Merlin, placer que estemos aquí discutiendo sobre esto, no discutiendo, sino que haciendo planteamientos sobre la situación de la economía de nuestro país. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales para que participe desde ya. Puede enviarnos sus preguntas, comentarios, reacciones sobre los temas que abordamos. Balance económico, estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra a través de WhatsApp 7318-7627. Estamos en Facebook como República TV 33 y también nos encuentra en la página web www.canal33.tv. Bien. Comenzamos haciendo una valoración sobre lo que hemos venido observando, Merlin, a lo largo de este 2019 en cuanto a comportamiento económico, muy similar a lo que hemos observado, por ejemplo, en años anteriores, es decir, no sale El Salvador de la senda del 2%, ya lo proyectan también organismos internacionales. La CEPAL está hablando de 2.3% del Producto Interno Bruto, que podría crecer el país para este 2020, aunque el Banco Central de Reserva dice 2.5%, pero ¿cuál es su lectura sobre lo que hemos observado en este 2019 a la luz del comportamiento de algunas variables, como por ejemplo exportaciones, importaciones, remesas y otras que explican la economía? Sí, la verdad que ciertamente cuando tenemos un año electoral, esto afecta la actividad económica, ¿verdad? Los dos primeros trimestres en el país pues se caracterizaron por baja en las tasas de crecimiento, precisamente porque la economía como que se paraliza. Luego vemos que a partir de la entrada del nuevo gobierno se da un cierto optimismo, esperanza, hay algo significativo, como hay un ambiente esperanzador, al parecer todos hablan de un mejor clima de negocios, y yo creo que esto es muy positivo. Pero cuando vemos un poco los datos, vemos que, por ejemplo, el empleo, si bien ha mejorado, la cantidad de empleos que se han generado todavía es muy poco. Las exportaciones apenas crecieron, todavía no se tiene el cierre a diciembre del 2019, pero los datos a noviembre muestran que incluso las exportaciones casi se mantuvieron iguales, ¿verdad? Incluso apenas crecieron 0.1% en relación al año anterior. Las importaciones, por su parte, también tienen una dinámica muy particular. Recordemos que somos altamente dependientes de las importaciones, las remesas han crecido, pero ciertamente todavía, digamos, a nivel de los indicadores económicos más importantes, todavía no se mira
un balance positivo. Quiero decir también, ¿verdad?, que a veces somos muy injustos en esperar que en 6 meses estos indicadores se revierten. Y yo creo que una de los objetivos de la política económica debe ser precisamente crear estas impulsadores que permitan realmente que estos indicadores mejoren en el futuro. Creo que hacer un balance absoluto de los indicadores a diciembre o a noviembre, que es lo que se tiene actualmente, puede ser realmente injusto para cualquiera que esté en el gobierno, porque la política pública no es inmediata en términos de dar resultados de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Pero ciertamente creo que a pesar de este clima tan favorable, tan esperanzador, creo que todavía no vemos como una definición respecto a la política económica que se va a desarrollar en este 2020. Creo que hay signos positivos, como tener ya un presupuesto general de la nación aprobado, pero ciertamente cuando escudriñamos el presupuesto nos damos cuenta que la apuesta para los grandes problemas que tiene la población, y eso lo dicen todas las encuestas: seguridad, empleo, que son la canasta básica o el presupuesto familiar, creo que no vemos todavía una política clara, definida, para poder atender esas grandes necesidades de la población. Entonces yo diría que cerramos con indicadores bastante similares, como usted lo menciona, a los años anteriores, y esperaríamos que a partir de 2020 realmente haya políticas públicas muy definidas para poder revertir estos indicadores que durante muchísimos años y hasta décadas se han mantenido en tasas muy similares. Ahora bien, si bien, como lo dice Merlin, es un periodo de tiempo relativamente corto para hacer una valoración, digamos, un tanto general o integral de la economía, pero sí se pueden ir viendo algunas luces sobre lo que podría ocurrir. Y en ese sentido, el economista Mauricio Chusí decía recientemente sobre el crecimiento económico que para que el país alcance el 2.5% que se proyecta para este año, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, Francisco, debe potenciarse la inversión privada. ¿Coincide usted con esta apreciación? Definitivamente. Y la inversión privada y la inversión pública. Nosotros tenemos un ratio de inversión que no sobrepasa el 17%. Y los organismos internacionales, cualquiera que uno revise de todas las tendencias, dice que si no se tiene por lo menos 25% de inversión o de formación bruta de capital, ninguna economía puede ser dinámica y estar creciendo a tasas de 5, 6, 7%. Entonces, un elemento fundamental es que crezca la inversión privada y pública, es decir, las dos tienen que ir de la mano. Entonces, es fundamental, por lo tanto, este aspecto. Y cuando uno revisa algunas proyecciones que se han estado dando sobre inversión, se dice que para este quinquenio, inversionistas privados están indicando expectativas de por lo menos 5.400 millones de dólares, es decir, que supera cualquier expectativa que se haya tenido en el pasado o realidades sobre esta situación. El punto es que se logre materializar esa expectativa. Que se logre materializar. Sí. Por eso es que digo, son expectativas que se tienen, o no decisiones, pero por lo menos ya hay bastante adelantado, porque la mayor parte de esto está concentrado en dos rubros principales, que es la construcción, y vemos a lo largo y ancho del Gran San Salvador que la construcción está muy, muy dinámica. Eso es un elemento fundamental. Y el otro elemento de esto son obras para la generación de energía a través de fotovoltaico, que ya están avanzando, que ya están adelantados. Estos se están llevando aproximadamente el 90% de los 5.400 millones. Significa que es probable, muy probable, lo veo yo, de que esto se pueda lograr. Y cuando uno revisa también intenciones de inversión de parte del sector privado, del sector público, ve también una dinamización al respecto. Al revisar la estrategia de desarrollo que tiene el gobierno, hay como 2.300 millones en obras de infraestructura, digamos, del MOP, el Ministerio de Obras Públicas, y otras instituciones están reportando aproximadamente 3.500
millones de dólares. Si esto se logra materializar en el quinquenio, que estaríamos hablando aproximadamente de 11.000 millones de dólares de inversión, lo más seguro es que la economía va a responder positivamente en tasas de crecimiento. Bien, tenemos que hacer una pausa rápidamente, pero regresamos con más de este análisis. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Regresamos. Bien, regresamos esta mañana. Estamos haciendo un análisis del desempeño que ha tenido la economía a nivel local, pero también internacional. Así que para esto hacemos un enlace vía Skype con Nahuel Odón. Él es especialista en cadenas de valor, exfuncionario de la CEPAL de las Naciones Unidas y Sempromipe en materia de desarrollo productivo. Nahuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Wendy. Es un gusto saludarte y a través tuyo saludar a la audiencia de El Salvador. Y también permitirme saludar a Merlin Barrer y Chico Lazo, con quien he tenido oportunidad de trabajar y he tenido la suerte de escucharlos. Perfecto, Nahuel. Gracias por estar con nosotros en este enlace Skype. Como tú sabes, el desempeño de la economía mundial a lo largo del 2019 ha estado bastante complicado, con una desaceleración económica y con una especie de riesgo que se convierta esto en una recesión económica, como lo hemos visto pues, en el 2007, 2008. ¿Cuál es tu análisis de lo que está sucediendo y qué factores podrían explicar este debilitamiento en las finanzas mundiales? Bueno, lo que dices, Wendy, es efectivamente así. El panorama ha sido muy complejo en términos internacionales y en términos latinoamericanos especialmente. Como tú sabes, de alguna manera, las proyecciones que se habían hecho de crecimiento para el 2019 han sido ajustadas a lo largo del año por casi todos los organismos internacionales, tanto a nivel global como a nivel regional, cerrando con un crecimiento regional de un 0.1%, lo que es muy bajo. Esto refleja una falta de crecimiento en las economías desarrolladas del mundo, una falta de crecimiento en los Estados Unidos, una falta de crecimiento por debajo de lo esperado también por parte de China, en el contexto de lo que fue la guerra comercial que se vivió de manera bastante cruda a lo largo de este último año, ¿no? De alguna manera esto refleja cómo el comercio internacional, esto lo ha dicho la CEPAL en numerosas publicaciones, ha perdido esa fuerza motora del crecimiento que había sido la característica principal de el crecimiento económico a lo largo de, sobre todo el siglo XX, inicios del siglo XXI, y esto ha cambiado de manera realmente sustantiva, afectando, por supuesto, a todas las economías globales, pero impactando fuertemente sobre nuestra región en América Latina. El año 2019 fue el año de menor crecimiento desde la crisis financiera internacional y se estima que si continuamos con este ritmo, bueno, desde el 2014 hasta el 2020, 2021, va a ser el ciclo de menor crecimiento en los últimos 50 años, especialmente para América Latina. Y esto impacta obviamente sobre nuestras estructuras productivas y lo que también se ve reflejado en modificaciones importantes tanto en inversión pública como en inversión privada dentro de los entramados productivos de nuestros países. A ver, ¿qué puede pasar exactamente con Estados Unidos? Porque ahora si lo analizamos, la economía de Estados Unidos está bastante fuerte, la tasa de desempleo es baja y lógicamente si Estados Unidos presenta un comportamiento negativo en su economía, nos afecta a nosotros, sobre todo países que dependemos mucho del país norteamericano porque es nuestro primer socio comercial. ¿Qué se puede proyectar que pueda suceder con Estados Unidos en este año 2020? Bueno, aparentemente como Estados Unidos está entrando en un proceso electoral, hay una suerte de periodo de detente, de periodo de congelamiento en lo que sería la guerra comercial con China, ¿no? Algunos hablan que se van a matizar las acciones
tan belicosas, entre comillas, que se han visto en el último periodo, hasta por lo menos finales del año 2020, ¿no? Esto depende también de múltiples variables internas, como el proceso de impeachment en los Estados Unidos y demás, pero bueno, está claro que el país está entrando en un proceso electoral, lo que de alguna manera imprime ciertas particularidades en su concentración sobre la arena interna dentro de la planificación política propia. En cuanto a la relación con América Latina, en primer lugar hay que tomar en cuenta que tenemos de alguna manera como tres modelos de inserción distintos, tres realidades diferentes de inserción dentro de América Latina. Una es América del Sur, otra es América Central, Mesoamérica, si incluimos a México, y otra evidentemente es el Caribe. Y demandan, por tanto, un diálogo con los Estados Unidos diferente, y también introduciría aquí la posición de China en la región, en donde China tiene un rol distinto en cada una de estas tres subregiones. Al mismo tiempo, las tres subregiones se caracterizan por mantener una alta heterogeneidad estructural de las economías. ¿Y qué entendemos por esto? La convivencia de alguna manera, o la coexistencia dentro de una economía de sectores y empresas que son altamente productivas con sectores y empresas que presentan una productividad relativa muy baja. Esto genera que, de alguna manera, las estructuras productivas vayan dialogando con sus socios de manera disímil, ¿no? Entonces, tenemos, evidentemente, una relación que se construye en América Central y Mesoamérica, muy vinculada a una especialización productiva que se acentúa en esa dinámica de industrias ensambladoras, de aparatos electrónicos, vestuarios, con destino principal como los Estados Unidos, que reclaman un tipo de inversión específica, un tipo de mano de obra específica, y al mismo tiempo, debemos decirlo, es una región que recibe múltiples remesas de esa relación con los Estados Unidos, en donde en otras regiones, como puede ser el Cono Sur o países andinos, la posición y el diálogo con los Estados Unidos se ha visto modificado a lo largo de los últimos años a partir de justamente la intervención de la variable China en la subregión del Cono Sur, en donde ha pasado a ser el principal socio comercial de muchos países de la subregión, en donde para el caso brasileño es el principal socio comercial y también el principal socio comercial de sus exportaciones subnacionales, es decir, de los distintos estados de Brasil, generando modificaciones que impactan fuertemente sobre Bien, creo que tenemos un problema con el enlace vía Skype. Vamos a retomarlo más adelante. Bueno, ya estaba apuntando Nahuel Odón, él es experto en cadenas de valor, exfuncionario también de la CEPAL, y estaba dibujando el panorama económico, que es lo que se está pues viendo en este momento, lo que hemos observado en el 2019, lo que podría pasar este año, y hablaba de factores de riesgo, como por ejemplo la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos, la tensión geopolítica, pero también ahora se suma, Merlin, otro nuevo factor de riesgo, y tiene que ver con un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, como lo hemos observado en las últimas horas. ¿Qué impacto podría traer esto, que ya lo estamos observando sobre todo en el precio del petróleo, pero sobre todo lo que tiene que ver con las cadenas de producción, la parte de importación de bienes y servicios? Bueno, yo podría decir que, a pesar que, como muy bien se hablaba de que ya Estados Unidos ha tenido un repunte, digamos, en estos últimos años, a pesar de eso, nuestros principales productos que van a ese destino sufrieron ya una disminución. Eso significa que ante un panorama de un conflicto político bastante complejo, creo yo que esto sin duda podría también afectarnos a nosotros vía la demanda de nuestros productos en los Estados Unidos. Esto puede generar un impacto directo en el crecimiento, puesto que recordemos que uno de nuestros mayores destinos en el caso de las exportaciones son los Estados Unidos. Entonces creo yo que aquí esto puede dibujar para el país una situación compleja. Creo que
las mismas remesas podrían tener una disminución, y recordemos que hoy por hoy el crecimiento de nuestra economía está basado fundamentalmente en el consumo, por lo cual también podría haberse afectado. Entonces es importante, y muchas de estas inversiones de las que hablábamos anteriormente también pudieran tener un freno dada la situación, porque recordemos que el inversionista que está identificando oportunidades donde colocar sus recursos ante estos eventos que tienen un impacto mundial, toma sus precauciones y decide realmente ver si hay una mejora en el panorama para poder concretar las inversiones. Entonces, ciertamente creo que todas las economías podemos tener un efecto negativo a nivel de las tasas de crecimiento, pero en el caso nuestro, digamos, esto puede ser un poco peor por el lado de nuestras exportaciones, que nos puede afectar, y por el lado también de las posibles inversiones que pueden atraerse hacia el país. Yo creo que aquí, y retomando un poco con el tema anterior y qué es lo que podemos ir haciendo en esta línea, creo que aquí el tema de la atracción de inversiones o dinamizar todas estas inversiones de las cuales se hablaba en el segmento anterior, también debe tener como criterio la eficacia de la inversión. Es decir, no se trata solo de traer cualquier inversión, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención que el informe del Banco Central a noviembre habla de que el mayor dinamizador del crecimiento para el último trimestre, que llegó a el tercer trimestre, perdón, que llegó a 2.7% de crecimiento de la economía, superior a los 2 trimestres anteriores, se debe fundamentalmente al sector construcción. Yo creo que eso es positivo, porque nadie niega de que en el sector construcción hay un efecto directo, sobre todo en la contratación de empleo directos e indirectos. Ahora, sin embargo, el sector construcción se puede ver que está realmente creciendo o se está recuperando, porque hay que recordar que este sector, como usted lo sabe, Merly, en el 2008 con la recesión económica fue uno de los rubros que más afectados salió, ¿no? Yo quisiera decir que aquí hay que reconocer, ¿verdad? Una de las quejas en la administración pasada precisamente fue que muchos de los permisos ambientales de este tipo de construcciones o de este tipo de proyectos estaban paralizados. Y aquí voy a un tema importante sobre la eficacia de la inversión. La inversión debe de ser el beneficio mayor al costo, y además debe cumplir el otro requisito de satisfacer las necesidades de la población. Cuando uno revisa el informe del Banco Central, se da cuenta de que la mayor cantidad de proyectos de construcción son para condominios y apartamentos. Y esto requiere que haya una dinámica en otros sectores para poder generar la demanda para que estos apartamentos puedan ser ocupados. Pero cuando no existe una dinámica en otros sectores, por ejemplo, el caso del sector industrial, que prácticamente se ha quedado rezagado en estas etapas de crecimiento, o en este crecimiento de este último año, no genera esa demanda para poder absorber esa oferta de apartamentos y condominios que se están generando en el país. Yo creo que es innegable, vemos muchos condominios que 2, 3, 4 apartamentos son los ocupados. Entonces, al final de cuentas, debemos de ser cuidadosos respecto a la inversión que estamos promoviendo. Con esto no quiero decir que estoy en contra del sector construcción ni nada por el estilo. Lo que quiero decir es que además de estimular un sector construcción, debemos, en primer lugar, vigilar que todo esto haya sido apegado en relación a los permisos ambientales que esto se requiere. Sí, porque eso podría generar un impacto al medio ambiente en aras de atraer mayor inversión, ¿no? Y fíjese que cuando se hace una evaluación de esa tendencia de bajo crecimiento del Salvador, uno de las causas o de las razones que explica es la vulnerabilidad al clima que nosotros tenemos, a todos los desastres naturales. Por lo tanto, esto no es cualquier tema. Debemos de ser cuidadosos de que estos proyectos sean otorgados de conformidad con las medidas compensatorias ambientales que se requieren y que ya están dentro de nuestra ley, por un lado. Y por otro lado, yo creo que también aplaudo y me parece absolutamente reconocible que el presidente vaya liderando este proceso de ir a traer inversión. Pero tenemos que tener claro hacia qué sectores queremos que venga la inversión, ¿verdad? El sector industrial es hoy por hoy el que más empleo genera en nuestra economía. Es un dinamizador que además no solo genera crecimiento, sino que además crecimiento a largo plazo.
Por lo tanto, estimular inversión hacia el sector farmacéutico, alimentos, que hoy por hoy son los que han crecido más. Por ejemplo, en este año, a nivel de las exportaciones, son los sectores que más han crecido, es fundamental. Entonces, creo que aquí, y podemos conversar más adelante, es importante tener una estrategia clara de atracción de inversiones para poder compensar esos efectos adversos que hoy por hoy podemos tener, dada la situación mundial que, como muy bien indicaba Nahuel, entramos en un periodo que posiblemente va a durar más de 2 años y que la situación se va a complicar en términos de generar tasas de crecimiento superiores. Y sobre esto me gustaría que viéramos unos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que hablan pues del crecimiento. Ahí dice Alicia Bárcena está haciendo una valoración sobre el periodo 2014-2020, que sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe. Dice, ante este escenario, la región no aguanta políticas de ajuste y requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad. Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales. Sobre este panorama que se ha dibujado, Francisco, ¿a qué le debe apostar exactamente El Salvador, más allá también de lo que dice Merlin en el tema de la inversión, pero no cualquier tipo de inversión, sino que aquella que sea dinamizadora de la economía y el desarrollo de los países? Bueno, antes de eso habría que decir algo de cuáles son las causas del bajo crecimiento, porque la economía de El Salvador no, en los últimos 5, 10, 15 años, históricamente, yo tengo el dato desde 1950 hasta 2018, en donde la tasa de crecimiento promedio ha sido de 2.9. Entonces, la economía de El Salvador, salvo los primeros 2 décadas de mediados del siglo pasado, que fueron muy dinámicas, de ahí la economía de El Salvador no se ha caracterizado por ser dinámica, es decir, con tasas de crecimiento relativamente bajas. Entonces hay que preguntarse cuáles son las causas de esto. Y si uno revisa en la actualidad, hay un listado de diversos elementos que deben de ser abordados desde la política pública, ¿no? La inseguridad ciudadana es un problema complicado, la pobreza que todavía nos afecta al 26% de los hogares, el alto nivel del endeudamiento que se lleva buena parte del presupuesto general del Estado, el no aprovechamiento de potencialidades, lo que Rodríguez llama el autodescubrimiento, deficiente calidad de servicios públicos, baja productividad de los factores productivos. Hay un elemento que no se discute, que es la sobrevaluación de la moneda, que afecta a las exportaciones y beneficia las importaciones, la polarización política, una población económicamente activa que no está acorde a los requerimientos que tiene el mercado laboral. Todavía nosotros tenemos buena parte de esta población que no sabe leer y escribir, el 8.7% de la PEA no sabe leer y escribir, la baja tasa de inversión pública y privada, el persistente déficit fiscal, y puedo continuar con otros elementos. Entonces, lo que hay que ver es cuáles de estos elementos se pueden ir abordando en el tiempo, cuáles pueden tener una solución lo más corto posible y otras hacer un planteamiento a 5, 10, 15 años, que lo requiere El Salvador, es decir, ponerse de acuerdo todas las fuerzas económicas, políticas, sociales, de decir, este es El Salvador que queremos dentro de 15, 20, 25 años, como lo han hecho otras economías y con mucho éxito, lo vemos en el sudeste asiático al respecto. ¿Qué es lo que se puede ir abordando de inmediato? La inseguridad, y se ha estado haciendo, es decir, todavía es un elemento que afecta, pero los indicadores nos dicen que se ha venido reduciendo la incidencia de la inseguridad. Otro elemento que había estado afectando bastante, que era la polarización política, y me recuerdo todos los informes de las calificadoras de riesgo ponían en primer nivel la polarización política como uno de los causantes del bajo
nivel de calificación que daban. Sobre el punto que menciona Francisco, tenemos unos datos de la ASI que también me gustaría que los viéramos para agregar a este análisis. Dice, la gran pregunta, ese es de FUSADES, la gran pregunta y el gran reto es cómo el gobierno puede aprovechar este momento de confianza y desarrollar una agenda de trabajo con el sector privado que se traduzca en mayor inversión, mayor empleo formal y mayores salarios, y que los consumidores puedan satisfacer mejor sus necesidades. Si eso ocurre, la confianza empresarial y la de los consumidores va a aumentar fuertemente y la economía va a crecer más que en años pasados. Vamos a agregar lo que dice FUSADES. También en ese sentido dice la ASI, ahí está, dice, faltan las mejores condiciones de inversión, venimos de un año electoral lleno de altos y bajos que esperamos se transforme para 2020. Hay expectativas de que la economía va a mejorar y habrá cifras positivas respecto a inversión, pero estamos esperando una hoja de ruta clara. Una hoja de ruta clara. ¿Coincide usted con esta apreciación? Es decir, se necesita, hasta el momento no podemos observar una hoja de ruta o un plan económico claro de este gobierno. Pues todavía no hay un plan económico al respecto, pero a partir de todo lo que en el ambiente se está observando, uno dice, miren, el clima ha cambiado significativamente, es decir, lo vemos en esto de lo que el sector privado pretende invertir en este año, que es una dinamización al respecto, y es positivo, y coincido con Merly que hay que saber en qué hay que invertir, y la construcción tiene un problema, no un problema, una ventaja, y es que es un bien no transable internacionalmente, por lo tanto, aspectos de muchos de estos que yo he indicado no le inciden, como es la sobrevaluación y otros aspectos, y hay un elemento importante al respecto, Merlín. Cuando uno revisa los datos de crédito, sorprende que hay crédito para construcción, pero no hay crédito para vivienda. Es decir, para la adquisición de la vivienda se están comprando cash. Es decir, hay dinero, hay demanda. Pero para... ¿cómo se explica eso en un país como el nuestro que crece poco? Pero es que hay sectores que sí crecen. El sector servicio se nos ha disparado significativamente, y ahí es donde están surgiendo la demanda para los apartamentos, para las obras de vivienda en este caso, y se están comprando cash. Habría que preguntar y hacer un sondeo a la ciudadanía, ¿qué tantas personas pueden comprar una casa de no le están comprando empresas, personas le están comprando empresas para sus oficinas. Sí, para algunos para oficinas y otros para sus empleados, por el clima de inseguridad, es decir, buscando cómo autoprotegerse dentro de esta situación. Es decir, son elementos que hay que tener en consideración cuando uno está haciendo este tipo de aspectos. De lo que yo estaba hablando para el sector industria, de estos 5.400 millones, apenas el 0.4% va para el sector industrial. Es decir, estamos creciendo más por el lado de los servicios. La generación de energía eléctrica se nos está llevando el 36%, de ahí en agricultura prácticamente nada, en avicultura prácticamente nada, pero son los servicios los que nos están creciendo en esta situación. Es un sector no transable, por lo tanto, varios de estos aspectos que aquí tenemos no se ven influenciados por esto. Por lo tanto, si queremos dinamizar otros sectores de la economía, debemos de revisar todos estos elementos para poder hacer un planteamiento general que apuntale a mejorar las condiciones económicas y de crecimiento de otros sectores. Tengo que hacer un corte, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones del balance económico nacional e internacional que estamos haciendo esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, WhatsApp 7318-7627. Estamos en Facebook, República TV 33, y también en la página web www.canal33.tv. Regresamos.
Regresamos 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos haciendo un balance del desempeño de la economía en el 2019 y las proyecciones que se tienen para este año, además del análisis del contexto internacional. Retomo el enlace Sky con Nahuel Odón. Él es especialista en cadenas de valor, exfuncionario de la CEPAL de las Naciones Unidas y CENPROMIPE en materia de desarrollo productivo. Nahuel, te quedaste en medio del análisis cuando se cortó el enlace, pero me gustaría volver a retomar contigo esta parte y sobre todo sumar el tema de los riesgos inminentes que están y que podrían afectar aún más la economía mundial, como por ejemplo la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas, y ahora se suma un nuevo elemento y es estos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán con los ataques que estamos observando en las últimas horas. Las repercusiones que esto podría traer a la economía, pero sobre todo al precio del petróleo, que ya lo estamos observando, y también a las cadenas productivas en cuanto a los bienes y servicios. Sí, efectivamente. Bueno, pido disculpas y retomo lo que venía diciendo. Como tú bien sintetizas, Wendy, son una serie de factores geopolíticos que han empezado a moverse, algunos que tienen que ver más con esta transición o pelea hegemónica. Yo sobre ese punto tengo una mirada bastante particular, en el sentido que hay otras regiones del mundo en donde en esta de alguna manera puja entre ambos han hecho una escogencia por China, como puede ser el caso de África, en donde si uno analiza en términos de canalización de inversión extranjera directa, hoy, bueno, África es uno de los principales destinos de las inversiones de China y de Asia, y América Latina, en donde tiene una altísima y creciente dependencia comercial de China, pero al mismo tiempo está en este continente en donde ideológicamente los Estados Unidos tienen un peso muy importante en la construcción de la agenda. De todas maneras, como tú bien dices, es decir, hay tensiones geopolíticas, algunas que han emergido recientemente, se están contestando algunos procesos de integración regional, como puede ser todo el proceso del Brexit, que también de alguna manera nos llama la atención a cómo se está moviendo la dinámica del comercio y de los procesos de integración regional. Ahora se habla de que podría tener un efecto derrame sobre otros países, como puede ser el caso de Polonia. Es decir, bueno, estamos en un entramado de relaciones muy complejos, y estos nuevos enfrentamientos, como pueden ser el de los Estados Unidos con Irán, sin lugar a dudas va a afectar el precio internacional del petróleo. Pero yo quiero retomar algunas cuestiones de lo que se mencionó anteriormente que pude escuchar y que se vinculan con el concepto de cadenas productivas. Han hecho Merlin y Chico han dicho dos cuestiones fundamentales. Una, hacia qué sectores queremos que vaya la inversión extranjera directa, y por otro lado, cómo construimos competitividad auténtica. Y básicamente eso se retoma a partir del gran debate que es para el tema de la productividad en América Latina. De alguna manera, cómo articulamos, cómo combinamos capital, trabajo y tecnología de manera inteligente para obtener ganancias en productividad que nos permitan insertarnos globalmente dentro de cadenas globales de valor. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque también ya se mencionó, de alguna manera los países de la región compiten a partir de lo que se denomina la competitividad espuria, es decir, bajos salarios, tipo de cambio sobrevaluado, que en el caso de El Salvador tiene un tinte particular, y sobre todo recursos naturales que constituyen ventajas competitivas estáticas y que atraen un tipo de inversión específica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hemos visto en realidad es que necesitamos construir competitividad auténtica, que esto es a través de la incorporación del progreso técnico, como decía Fine Silver, de generación de innovaciones de producto y de proceso, y de cambiar de alguna manera la composición de nuestros productos, aportando más valor agregado y generando, por supuesto, procesos de especialización distintos. Esto generalmente se logra a partir de la participación en cadenas de valor, ¿sí? Nosotros podemos participar en cadenas de valor que son de carácter productivo, que son de servicios, también como se mencionaba, y en donde El Salvador tiene una posición especial, pero evidentemente tenemos que tratar de fortalecer el desarrollo
de una base industrial que es la que nos va a permitir generar estos distintos ejercicios para hacer ganancias de productividad. Y las ganancias de productividad se van a ver reflejadas en modificaciones sustantivas en nuestro patrón de comercio internacional y en nuestro patrón de empleo. Entonces me parece que mirar con esta óptica es importante para planificar la economía. Nahuel, una consulta sobre lo que estás apuntando en el tema de cadenas de valor, el impacto que esto puede traer en concreto al crecimiento económico y al desarrollo de los países, ¿cuál sería? Y los retos principales, porque tú conoces también el desarrollo económico de El Salvador, estuviste aquí trabajando por un tiempo, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales retos que tienen las empresas salvadoreñas en el tema de cadenas de valor y productividad? Bueno, Pero hay que entender en qué rol, mejor dicho, en qué eslabones van a insertarse las empresas que conforman el entramado productivo de El Salvador. El entramado productivo de El Salvador tiene esta característica de heterogeneidad estructural, en donde tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que son poco competitivas, que generan algún tipo de empleo, que no logran tanta exportación, y tenemos otros agentes empresariales de carácter grande y empresas multinacionales que tienen participación en otros eslabones. Entonces yo creo que hay que lograr la participación de que todos estos agentes empresariales sea mucho más sólida a nivel de cada uno de los eslabones en primer lugar, y después moverse hacia procesos productivos que generen agregación de valor. Y esto es fundamental porque de alguna manera la generación de más valor agregado se ve si desarrollamos políticas públicas acordes con una mayor distribución social de los beneficios de ese valor agregado. Por supuesto que esto va acompañado por una serie de políticas que tienen que desarrollarse desde lo que se denomina el entorno empresarial, y en donde el diálogo entre el sector público y el sector privado es clave. Es decir, hay que consolidar mucho mejor ese diálogo público-privado para que ambos vayan haciendo inversiones en paralelo, para que así como el Estado genera mejores condiciones para la formalización de empresas, para el acceso a financiamiento, para el apoyo a programas de innovación, con lo que en algún momento se pensó en El Salvador, centros de servicios transversales que apoyasen a múltiples empresas para la agregación de valor a sus productos, y al mismo tiempo, obviamente, el sector privado también realiza sus inversiones en materia de capacitación de su mano de obra, en materia de, por ejemplo, el fortalecimiento de otros encadenamientos con servicios profesionales y de soporte que quizás se realizan de manera externa y que se logra generar ese capital de conocimiento en términos nacionales o regionales para proveerse desde otro lado. De alguna manera es como se va construyendo esta red de relaciones, de encadenamientos para en conjunto socialmente generar más valor y comercializarlo. ¿Pero por qué describo esto? Porque ¿cuáles serían las preguntas que yo me haría? Primero, ¿cómo nos constituimos en un país que atrae inversión extranjera directa sin costos de equidad y cohesión social? ¿Cómo realizamos las modificaciones en términos de normativa para favorecer nuevos procesos productivos? ¿Cómo generamos servicios profesionales y de soporte transversales que le permitan disminuir costos a algunas empresas y aumentar el valor agregado de sus productos? En su momento, la DICA, dependiente del MINEC, tuvo algunos ejercicios que desarrollaron en este sentido. Y por último, en términos mucho más amplios y mucho más mayores como desafíos, es cómo fortalecemos las capacidades de investigación y desarrollo en términos nacionales, pero también estas se ven de alguna manera distribuidas a lo largo de la geografía, para evitar el surgimiento de nuevas asimetrías. Obviamente esto lo estamos pensando en un proceso de muy largo plazo y en un proceso en donde están cambiando fuertemente las lógicas de las dinámicas productivas en términos internacionales, ¿no? La dimensión productiva tiene que verse siempre concretada en una política exterior distinta, en una política comercial específica, pero tenemos que entender muchas otras variables, como por ejemplo
que cada vez importa más el trabajo calificado en la mayor cantidad de los productos exportados de nuestros países, que cada vez necesitamos importar más insumos para exportar más extrarregionalmente, y la idea es que en esta dinámica de importaciones y exportaciones logremos también exportar productos que sean intraindustriales y con mayor contenido tecnológico para que fortalezcan otras empresas y otras cadenas de valor en términos regionales o en términos globales. De alguna manera delineo este panorama, Wendy, para describir la complejidad que tiene hoy en día el comercio internacional y que tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso de capital, trabajo y tecnología en su relación nacional, en su relación regional y en su relación global. El gran desafío es cómo mejoramos la productividad, cómo construimos vínculos más estratégicos entre capital, trabajo y tecnología desde el sector privado y desde el sector público, por supuesto. Sin duda, Nahuel, has arrojado elementos muy importantes a este análisis. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este enlace Skype y ojalá que nos encontremos más adelante. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a todo El Salvador y a todo Centroamérica, que quiero y los extraño mucho. Igualmente, abrazos. Hacemos pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana con el balance económico de lo que ha sucedido el año pasado y cuáles son las perspectivas que se tienen para este 2020, además también de una valoración de lo que está sucediendo en el mundo con esta desaceleración económica mundial y algunos factores de riesgo que podrían incidir aún más el comportamiento en la economía, en las finanzas mundiales. Está con nosotros Merlin Barrera, ella es ex viceministra de Comercio e Industria, y Francisco Lazo, economista. A ver, hablábamos hace un momento con Nahuel Odón, que arrojó elementos bastante importantes sobre el tema de la productividad y entre los factores clave que dijo, habló también sobre la importancia que tiene el entorno empresarial, pero apostarle sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando sabemos los enormes desafíos que tiene este rubro. ¿Cuáles son esos factores a los que, a su juicio, este gobierno debe poner atención para mejorar la productividad y la competitividad de ese sector? Ciertamente creo que uno de los elementos fundamentales es lograr un mejor nivel de formación de nuestra mano de obra, tecnificar nuestra mano de obra. Los bajos niveles de productividad se dan porque dentro de las cadenas productivas, que muy bien señalaba Nahuel, prácticamente los niveles de valor agregado que se generan son mínimos, ¿verdad? No tenemos tecnología, no tenemos una mano de obra tecnificada, por lo tanto nos quedamos con productos bastante poco desarrollados y que generan poco valor. Hay mucha crítica, por ejemplo, en el caso del sector textil, que es el mayor exportador del país, y se habla mucho de la maquila, que hay que diferenciar, que no todo lo que se exporta o se produce dentro de este sector es maquila, pero ciertamente el nivel de valor agregado que tenemos a nivel de este sector, que es el más importante en términos de las exportaciones de nuestro país, es muy poco. Entonces aquí creo que, como muy bien señalaba, el tema de la formación técnica, la innovación son fundamentales. Debe haber una apuesta en investigación y desarrollo desde las empresas, desde la academia y desde el gobierno. Aquí muy poco se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de crear centros de innovación especializados para estas industrias. Ya habían algunos proyectos que habíamos dejado en la administración pasada, que la idea es potenciarlos para que podamos tener un despegue de los sectores productivos. Creo que son aspectos importantes para mejorar la productividad. Y otro reto, como muy bien usted hablaba, Wendy, y también lo mencionaba Nahuel, es el tema de la incorporación de un tejido empresarial que hoy por hoy no está formalmente dentro de el aparato productivo nacional. Yo recuerdo, y cuando uno revisa, digamos, el directorio de exportadores del país,
Yo le puedo decir que desde hace más de 15, 20 años que yo estoy en estos temas de exportación, el directorio de exportadores no supera las 2.000 empresas. Pero cuando uno incluso ve las que efectivamente exportan sistemáticamente, no pasa de 600 empresas. Entonces tenemos que establecer programas para romper las barreras de ingreso de los pequeños a los sectores productivos formales. Y esto es importante porque aquí hay un tema que se habla mucho de pensiones, toda la parte previsional de los trabajadores que no está cubierta. Y no está cubierta porque son las mismas empresas las que están generando este empleo formal. Pero las condiciones también que tiene que cumplir una empresa, por ejemplo, pequeña, son prácticamente iguales a las de una empresa grande, ¿no? Es que a eso voy, ¿verdad? Y cuando hablamos de formalización, generalmente solo se habla de la parte de tributación. Y yo creo que aquí hay un reto importante para este gobierno y para cualquier gobierno en temas de facilitar realmente el acceso a los sistemas de servicios públicos para los pequeños empresarios. Y le pongo un dato muy pequeño. Por ejemplo, una empresa de alimentos. Si quiere formalizarse, tiene que tener permisos sanitarios, tiene que tener las evaluaciones de los ingenieros. Yo no sé si alguna vez alguna persona se ha sentado a medir todo el tiempo que para un pequeño empresario le implica poder tener su permiso sanitario de operación en una pequeña planta. Es realmente una tarea titánica que decepciona muchas veces a los pequeños empresarios. Entonces creo yo que desde la administración pública, todos aquellos oferentes de estos servicios, se debe crear un mecanismo de facilitación hacia los pymes. No solo estamos hablando, y a mí el tema de la formalidad de los micro y pequeños empresarios no es un tema de campaña, no es un tema de formalícese, es un tema de facilitación y además de crear los incentivos necesarios para poder crear ese anzuelo para que el pequeño y el micro desee formalizarse. Creo que este es un enorme reto que tenemos para poder ampliar el tejido productivo. No podemos seguir esperando un desarrollo sostenible y mayores tasas de crecimiento con la misma número de empresas que conforman nuestro tejido productivo. Debemos de aspirar a que más empresas se integren en estas cadenas de valor, desde el que provee la materia prima hasta el que le va generando toda la tecnología necesaria para producir un producto que tenga más valor y por lo tanto un mejor precio en el mercado. ¿Qué aspectos son necesarios agregar sobre ya lo que apunta también Merlin, Francisco, para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas? Bueno, hay muchos aspectos. Digamos los más importantes, o sea, los... Y que están fácilmente de hacerlo, es decir, la facilitación de exportar, de importar. Las aduanas aquí son un problema complicado, los puertos, los aeropuertos son complicados. Ahí hay carga que pasa en el aeropuerto 2, 3 días y ya perdió competitividad. Debemos de mejorar la parte de carga del aeropuerto. Yo he estado en algunas ocasiones en el puerto de Acajutla y veo que también es complicado todo el manejo de la carga que hay. Tenemos abandonado más de 10 años el puerto de la Unión, que nos dificulta. Es decir, todavía no hemos logrado integrarnos con Guatemala y Honduras en la Unión Aduanera. Ahí son colas y colas y colas que pasa la mercadería ahí, que viene y que esto redunda en menor productividad. Son elementos que uno cree que todo está en la empresa, no, o sea, el entorno y también lo que puede hacerse desde la política pública para facilitar esto también es fundamental. El problema que tenemos de vialidad en San Salvador ya no es un caos el tráfico a determinadas horas y eso también incide en la competitividad. Es decir, son elementos que debemos de tomar en cuenta para poder ir buscando soluciones que beneficien que El Salvador sea un país cada vez más competitivo.
y que por lo tanto sea atractivo para las inversiones. Pero si eso no lo modificamos, no seremos necesariamente atractivos. No solamente es el problema de violencia, no solamente baja, ¿cómo se llama?, la inversión, sino que hay otra serie de elementos que debemos de considerar dentro de una matriz integral para poder atender la baja productividad que El Salvador tiene en este momento. Bien, vamos a hacer un corte, regresamos en breve con más de esta entrevista, no nos cambien. Estamos ya en la última parte de esta entrevista. En el estudio nos acompaña Merlin Barrera, ex viceministra de Comercio e Industria, Francisco Lazo, economista. Tenemos varios comentarios en las redes sociales, Merlin, pero me gustaría conocer sus conclusiones generales sobre lo que hemos estado analizando esta mañana a la voz de ustedes y de Nahuel Odón, sobre lo que estamos observando en cuanto al comportamiento económico y las apuestas principales que debería establecer el gobierno para poder no solamente crecer más, sino que ese crecimiento sea inclusivo y mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Sí, yo creo que de manera general ya muy bien han descrito el panorama económico mundial, complejo, difícil, por lo tanto creo que hay que repensar muy bien hacia adentro qué es exactamente lo que debemos hacer. Estamos claros que en 5 años no se van a resolver problemas estructurales, pero sí debe quedar muy bien cimentado qué es lo que se está trabajando. Yo diría que hay que hacer apuestas muy claras a una política, una estrategia de atracción de inversiones, a sectores bien definidos y aquellos que generen un efecto multiplicador a nivel del crecimiento y del empleo. Creo que es fundamental trabajar en la tecnificación de nuestra mano de obra, con programas que prácticamente permitan mejorar esa productividad de la que estamos hablando. Es decir, no son cursos de 4x5, como a veces digo yo, no son cursitos para cualquier cosa, es una tecnificación. Tenemos que apostar y aprovechar la era digital y las tecnologías pueden ser utilizadas como un elemento dinamizador de los procesos productivos a nivel de las empresas, tanto grandes como pequeñas. Creo que hay que hacer una gran apuesta a todo el gobierno electrónico, pero de a de veras, es decir, no solo anunciar que estamos en gobierno electrónico, y no lo digo por este gobierno, lo digo desde mucho atrás que venimos hablando mucho de este tema, pero que no se logra concretar a nivel de procesos que permitan en tiempo real, 24 horas, poder desarrollar una gestión o un requisito en línea. Creo que también hay que crear planes que faciliten el financiamiento o el fondeo de pequeñas empresas, de medianas empresas a tasas mucho más factibles, porque realmente los niveles de capitalización que tienen las empresas con esas tasas de interés realmente no permiten poder hacer inversiones. Finalmente quiero decir que la gran apuesta debe de ser la innovación. Creo que tenemos que aprender de estos países. Se ha hecho unas visitas que yo aplaudo por parte del presidente, pero creo que esto debe de materializarse en transferencia de conocimiento, de experiencias que nos permita a nosotros poder mejorar nuestros procesos productivos y finalmente lo que mencionaba, hacer un esfuerzo enorme en ampliar nuestro sector productivo nacional para que más pequeñas y microempresas puedan incorporarse a las cadenas de valor de manera formal y de manera que permitan un mejor crecimiento, no solo de los sectores, sino de la economía en general. Francisco. Bueno, hay algunos elementos importantes a destacar en esta situación y algo que muy poco se ha estado mencionando. Esta semana apareció una noticia importante y es cómo se ha venido transformando la matriz energética. Ya solamente el 20% de la energía que se genera es térmica. Venimos de cerca del 50%. Ya la biomasa, la fotovoltaica, la importación de energía
tienen ya un papel importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso de alguna medida posibilitará que este incremento que está teniendo el precio internacional del petróleo nos incida menos en el costo de la energía, porque se verá cada vez menos afectada por eso. No estoy diciendo que no lo hará. ¿Nos incida menos cuándo? Cuando se dé, bueno, ya se está dando, porque si solamente el 20% de la generación eléctrica es a través porque eso, le pregunto eso porque hay que sostenerlo, ¿no? Y que eso lógicamente se vaya reduciendo más, depender menos del búnker y sí, optar por otro tipo de energías. El plan Cuscatlán dice que hay que eliminar la generación térmica, es decir, hay que irse por la fotovoltaica, la que se está haciendo también de gas natural en el puerto de Acajutla y otras, la eólica. Son elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. También hay un aspecto que en El Salvador ha estado gravitando en el pasado, y es que dependemos demasiado de lo que sucede en el exterior. Es decir, no tenemos mucha capacidad de administrar nuestro crecimiento económico, sino que estamos siempre dependientes. Bueno, miren, si Estados Unidos entra en recesión, pues nosotros también. Si ahora hay un problema comercial China-Estados Unidos, nos afecta. No estoy diciendo que no nos vamos a ver afectados por este tipo de elementos, pero sí tenemos que ir teniendo cada vez mayor capacidad de lo que en economía se llama de endogenizar el manejo de las relaciones económicas. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues miren, que el mercado interno sea el mayor dinamizador de esta situación y no el mercado externo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fácilmente, miren, cuando uno revisa la composición del ingreso que arroja la matriz insumo-producto, uno ve lo que técnicamente se llama el excedente de explotación es demasiado alto, los salarios están bajos, el ingreso mixto es elevado, que es todo el elemento de la informalidad. Por lo tanto, si uno reduce la informalidad y se va más por incrementar la masa salarial, podremos tener un mayor control propio del manejo económico. Claro, eso no se puede hacer ni en 6 meses ni en un quinquenio, sino que hay que hacer un plan para esta situación de cómo hacerlo. Hay que decir lo siguiente, no es lo mismo ganar 20% sobre 100 que ganar 10% sobre 1000. Es decir, son elementos que se deben de tomar en cuenta y que van a gravitar en esto de tener mayor capacidad de endogenizar el crecimiento económico. También hay que aprovechar las ventajas que tiene el mercado común centroamericano, todo el área centroamericana, de ver también cómo ahí nos desarrollamos más. ¿En qué aspectos en concreto no se está aprovechando este mercado, Francisco? No, se está aprovechando, pero debemos de sacarle más. Bueno, resulta, los datos nos indican lo siguiente: el comercio de exportación de El Salvador hacia Centroamérica es similar que el que tenemos con Estados Unidos, aproximadamente 45% cada uno de ellos. Y nunca hemos puesto a Centroamérica en esa importancia. Siempre lo hemos dicho, Estados Unidos es el principal, no, es Centroamérica. A ese es el mercado principal que le debemos de apostar, y por lo tanto la unión aduanera y otros aspectos que debemos de fortalecer para mejorar esta situación. Es decir, hay posibilidades de cómo ir mejorando esto, de ir teniendo cada vez mayor capacidad de administración y control del crecimiento económico y no estar dependiendo de lo que sucede en los mercados internacionales. China y Estados Unidos están complicados, dicen que en un par de meses probablemente lleguen a un acuerdo. El precio internacional del petróleo no va a subir, ya está subiendo, es una realidad que nos complica, nos va a complicar, pero debemos ir teniendo cada vez mayor capacidad de tener control sobre las diversas variables, no sobre todas, pero sí en lo que se pueda del manejo económico, es decir, endogenizar el crecimiento económico y no
estar exclusivamente dependiendo de lo que suceda en el exterior. Perfecto, vamos a leer comentarios y preguntas y con esto cerramos este análisis económico. Hemos tenido, dice Rafael Mengíbar, gobiernos anteriores no lograron definir modelo económico entre y para salvadoreños sostenido ante las nuevas realidades del mundo y las nuestras. ¿Creen que el actual está construyendo una ruta económica para todos? Pregunta Rafael. Paul Steiner nos dice, el plan económico está claro desde el plan Cuscatlán, integración económica, industrialización e internacionalización para fortalecer el tejido productivo que generará ingresos necesarios para crear inclusión financiera y riqueza y así clase media. También dice, 2019 cerró con un récord en inversión pública arriba del 70% de lo presupuestado, tradicionalmente menos del 60%, que sí es correspondido por la inversión privada, podría llegar a una inversión total arriba del 18% del PIB, causando un crecimiento arriba del 3% del PIB. Merlin, su respuesta sobre estos comentarios de Paul Steiner, sobre todo. Yo creo que él dice, ya están algunas líneas dentro del plan Cuscatlán, ciertamente que así es, pero un plan de gobierno tiene un propósito, ganar una elección. Lo que nosotros necesitamos son planes, y valga la redundancia, planificados, con acciones, con medidas, con monitoreo y seguimiento para poder alcanzar metas concretas que permitan mejorar las condiciones de la población. Yo creo que las líneas están dadas, coincido con él, pero creo que es necesario traducir estas grandes líneas que están planteadas dentro de ese documento en planes aterrizados, mucho sectoriales, que permitan realmente poder saber qué le corresponde hacer a quién. Creo que también que si está claro la ruta económica, yo creo que no. Dice, en las gestiones pasadas no se tenía un plan económico definido. Bueno, yo quisiera decir que esa es una de las grandes debilidades que tenemos. Creo que los gobiernos anteriores, todos definieron más o menos una ruta económica. El problema de nuestro país ha sido que una vez llega una nueva administración, olvida lo pasado, sea quien sea. Y yo creo que, como muy bien decía algunos analistas que han venido a este programa, creo que decir que todo lo que se hizo anteriormente no sirve o que se está partiendo de cero es absolutamente equivocado y erróneo. Creo que el gobierno actual perdió tiempo en los primeros 6 meses del año pasado. La economía se paralizó, Wendy, y termino muy rápido en esto. En primer lugar, el gobierno que iba saliendo ya no hizo nada porque iba saliendo. Y el gobierno que iba entrando perdió la oportunidad de aprovechar esos 6 meses para poder redefinir realmente qué era lo que iba a hacer a partir de lo bueno que se ha hecho. Yo creo que decir que las administraciones pasadas, y aquí no solo me refiero a la inmediata anterior, sino que a todas las anteriores, no han hecho nada, realmente es una afirmación bastante atrevida. Hay cosas buenas, positivas, hay cosas que corregir y creo que es importante que como país nos sentemos a definir una agenda que ojalá sea consensuada. Solo quisiera decir algo muy importante. En el año 2011 se creó la Ley de Fomento Productivo. Es una ley de la República que define claramente que el Ministerio de Economía es el que debe definir esta ruta de apuesta hacia los sectores productivos. No se trata de inventar el hilo negro. Si queremos cumplir la Constitución y las leyes de la República, ahí está una ley que no es ni de la administración pasada ni de la antepasada. Son leyes que debemos de cumplir y debemos de seguir. Ahí está la ruta clara y yo creo que sería importante dentro de este nuevo plan de gobierno que tiene el presidente Bukele poder incorporar esos otros elementos. Bien. Básicamente. Tenemos poco tiempo, Merlin, tenemos menos de un minuto, Francisco, para finalizar. Bueno, para decir, lo que hay que definir es una agenda, una hoja de ruta para que todos los sectores económicos, políticos, sociales, productivos se involucren y que cumplan la agenda. Porque aquí se han construido agendas, cantidad, pero han sido al final letra muerta. Entonces lo importante es tener los compromisos de involucrarse en el desarrollo, en el crecimiento del país, de todos los actores y sectores, para que podamos decir, miren,
Bueno, en 5 años va a ser difícil lograr el desarrollo económico, pero sí hay que plantearse qué es lo que vamos a hacer en estos 5, en los siguientes 5 y en los siguientes, es decir, una hoja de ruta por lo menos para unos 20, 25 años. ¿Qué es lo que hicieron los países asiáticos, ¿no? Que comenzaron por abajo de los indicadores que nosotros teníamos hace 40, 50, 60 años y ahora están en otro nivel. ¿Por qué? Porque definieron, planificaron, hicieron lo que tenían que hacer para poder mejorar las condiciones productivas de la población en términos generales. Eso es un elemento fundamental que debemos de tener. Bien, muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado. Merlin, muchas gracias. Con esto finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.